Buenos días, estudiantes de la institución educativa Ciudad de Ipiales. Les damos la bienvenida. Ronald Morillo, Daniel Cuazapud, Cristian Ojeda, grado 11A3. Da la bienvenida junto a su profesor David Lucero a esta entrevista. Colabóranos con tu respeto, escucha activa. Sin más que decir, que comience el video. Buenos días con todos. Hoy estamos aquí con nuestros compañeros de la institución educativa Ciudad de Ipiales. Pertenecemos al grado 11.3 y hoy venimos a hacer una entrevista a una persona de tercera edad, la cual nos va a ayudar a conocer un poco más sobre los temas que se trataron, sobre política, conflictos armados y la crisis en Colombia de sus primeras constituciones políticas. Bueno, para arrancar va a hacer las preguntas mi compañero Cristian, que le va a hacer las primeras preguntas al señor aquí presente para iniciar nuestro video. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted hoy? No, bien, nomás dando gracias a mi Dios, estamos muy bien, en salud, espiritualmente y en todo aspecto. ¿Cómo es su nombre? Carlos Bolívar Hernández Parra. ¿Usted en su juventud cómo vivía o en qué trabajaba? No, yo desde la edad de 13 años empecé en la carpintería. ¿Qué nivel educativo tiene usted? Empecé con el nivel de Alianza Nacional Popular y ahora me gustaba la política de Rojas Pinilla. Y ahora estoy ya en mi partido porque desde el vientre de mi madre nosotros hemos sido liberales. ¿Usted está contextualizado qué era el Frente Nacional, qué era la política en ese entonces? Bueno, el Frente Nacional fue un pacto andino que se unieron los partidos conservadores liberales, porque antes de unirse el pacto andino que hicieron, eran enemigos contrarios, el conservatismo con el liberalismo. Por eso cuando Jorge Eliezer Gaitán se iba a lanzar a la presidencia en 1948, lo mataron. Antes de que se hagan las votaciones lo mataron y fue cuando hubo una guerra entre las dos políticas, los conservadores con los liberales. Unos hablan de que los conservadores los sacaban de las casas a la gente y los mataban. Otros hablan que los que hacían eso eran los liberales. Pero según mis padres lo que me contaban, que los más malos, diciéndolo así a voz alta, eran los conservadores. Entonces, vino el pacto andino, vino el pacto cuando se unieron los dos partidos para que de pronto haya paz, que no sigan esas cosas en violencia. Entonces se unieron los dos partidos en 1958, hasta el 70 se repartieron a que las presidencias sean de 4 años. Entonces siguió ese pacto que hicieron de los 16 años. Entonces quedaron 3 presidentes: Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, no recuerdo cuál fue el otro, y entró el Misael Pastrana Borrero en los 16 años que estuvieron de política. Y ellos hicieron ese pacto para repartirse los cargos y estar bien entre las políticas. ¿Usted vivió ese conflicto cuando hubo el conflicto entre esas peleas, esas guerras? ¿Usted en carne propia o quizás su familia, sus papás, lograron vivir esos conflictos? ¿Tuvieron que descender, hacer algo por ustedes, por defender su personalidad? Yo en ese tiempo del 9 de abril de 1948, yo apenas tenía 2 años, pero apenas me acuerdo que la gente se entraba y se oía disparos, entonces tenían miedo. Entonces mi papá con otras personas, ellos se habían corrido al Ecuador hasta que pase un poco esa violencia, porque es que era muy tenaz, muy terrible. Entonces lo que estoy contando es lo que mis padres me han contado, y siempre cualquier persona de los de ese tiempo cuentan la violencia que fue en Colombia por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán.
una persona que iba a ser un presidente muy bueno, dicen, pero pues a la hora del té todos prometen el cielo y no lo cumplen. En la actualidad todavía se mira que se siguen cumpliendo. ¿Usted en el transcurso del tiempo ha logrado percibir o ha logrado mirar que, o sea, los cambios sí han sido efectivos, o usted mira que aumenta el cambio o disminuye, o quizás cada vez vamos de mal en peor? ¿Cómo lo mira usted desde su tiempo vivido hasta la actualidad? Bueno, en veces tenemos culpa nosotros los que votamos, porque nosotros pensamos que los políticos, todas las ofertas que nos hacen, todo el cambio de gobiernos, unos han cumplido, no con todo, con parte, pero sí ha habido un cambio más o menos, porque por eso se unieron los dos partidos, era para eliminar al mandato de Gustavo Rojas Pinilla, que a él cuando se lanzó de presidente en 1970, ahí yo ya estuve. En ese tiempo yo era mi primer voto que yo daba porque me salió mi cédula y yo me metí a la Alianza Nacional Popular, que era ANAPO, y el que estaba a la presidencia era Gustavo Rojas Pinilla, el cual sí fue que ganó. Él ganó, nosotros celebramos el triunfo hasta las 9:10 de la noche celebrando el triunfo, y cuando ya el otro día nosotros teníamos ya el presidente que era Rojas Pinilla, al otro día se dio de que ganó el Misael Pastrana Borrero. Por eso todos, hasta los mismos políticos, están de acuerdo que la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla se la robaron. Pero bueno, para la continuación del video va a seguir mi compañero Eider diciendo sus preguntas. Sobre los grupos paramilitares, guerrilleros, todo eso, como el ELN, el FARC, el M-19, el EPL. O sea, usted antes, ¿cómo se enteró de estos grupos guerrilleros? ¿No? Cuando empezaron los grupos guerrilleros, en primer medida, antes había la chusma, que decían. Era gente normal que hacían sus galladas y se reunían y robaban, mataban en el monte y todo. Después ya empezó la guerrilla, se formó la propia guerrilla, la que se internaban ya con armas y todo, y de pronto tirando a la política, porque querían ellos llegar a ser el mando en Colombia. Entonces se formó la guerrilla. La primera guerrilla como que era como los primeros guerrilleros. La página era, el M-19. El M-19 fue el que formó todos los movimientos guerrilleros, porque del mismo movimiento de M-19 salían, se abrían y formaban otros grupos guerrilleros. Y desde ahí empezó Colombia a pasar mal, porque por todos sus golpes militares, muriendo gente inocente, militares inocentes, que los entrevistaban, los emboscaban, todo eso es lo que dejó la violencia en Colombia. Ahorita en este tiempo ya está terminándose, pero sigue, no se ha terminado del todo, pero ya no es como era antes, que a cada momento, a cada instante muriendo gente ajena. Por matar militares o por matar guerrilleros también moría gente inocente. ¿Y usted se sentía involucrado o sentía miedo o algo por el estilo al saber de los grupos guerrilleros? ¿Cómo? ¿Usted se sentía como digo, con miedo, con frustrado de que le vaya a pasar algo en su época? No, nosotros pues por acá no nos pasaba nada, porque los grupos guerrilleros, ellos siempre atacaban a la gente que tiene plata, los secuestraban o pedían plata o los mataban. Pero para nosotros tener miedo no, únicamente cuando uno tiene sus hermanos militares en el ejército da miedo de los ataques que hacen. Yo tuve mi hermanito que llegó a ser
coronel del ejército. Ahí le hicieron tres ataques, uno en el Putumayo, otro en el ejército, no recuerdo dónde más. Y dando gracias a Dios, él no salió, no murió en esos atentados, sino sus soldaditos, sargentos, cabos, todo eso murió. Y pasando a otro tema sobre el narcotráfico y la violencia, todo eso, ¿cómo se vivió en esa época? Antes el narcotráfico era sagrado. El narcotráfico, había gente que de un rato para otro se enriquecían, pero no era tan vistoso eso. Ellos lo hacían sus cosas en secreto. Pero últimamente ese narcotráfico se regó en la mayoría de gente y siguió, y desde ahí fue que nació el bazuco, que hasta hoy está dañando mucha gente, ha acabado con gente, con platas, han acabado con hogares, muriendo, matando, todo por el narcotráfico. Y la ambición de los narcotráficos son de que entre ellos se matan, hacen negocios de millonadas, les entregan, y como tienen confianza en que ellos han trabajado varios años, pero cuando ya es demasiada la plata, el que les entrega lo matan para que no sepan. El narcotráfico a toda hora ha sido un negocio muy maldito, un negocio de ambiciones y matando gente inocente. Y sobre los carteles. El cartel de Medellín, Sí. esos son los carteles más grandes que ha habido en la mafia y en el narcotráfico. ¿Usted hizo parte o alguna vez quiso ser parte, digamos, de algún grupo armado o tuvo la posibilidad de pertenecer a grupos narcotraficantes, CLN, M19 o quizás no solo de conflictos armados, sino usted también quiso hacer parte del Frente Nacional, ser de algún grupo, ya sea liberal, conservador? ¿Usted alguna vez quiso interpretarse o quiso en su juventud meterse en el tema? No, yo de mi parte, pues como yo siempre he sido un trabajador independiente, yo sí me han gustado los partidos, todo eso, pero no he logrado nada ni lo he hecho con interés de nada. Porque una vez me ofrecieron un puesto y yo les dije que no, que yo hacía mi política sin interés. Pero también tuve oportunidad de estar en el narcotráfico, en la droga, pero vi que eso no era para mí, porque yo, dando gracias a mi Dios, no he sido ambicioso. Los primeros meses que me metí a ayudar a vender eso y a entregar, me daba miedo, me daban buena plata, pero no me gustó y me retiré. Y usted, Y o sea, venían a rogarme que siga, porque yo les hacía todo con inteligencia, mandando droga a Cali, mandando a todas esas partes, y yo era una mula, como dicen de ellos. Pero no me gustó y me retiré, a pesar que me daban buena plata, pero no me gustó y me retiré. ¿Usted conoció a personas como narcotraficantes, comandantes de los grupos armados? O, ¿logró conocer o ver a alguien de esas o con personas? quién trabajó, en pocas palabras, en narcotráfico? No, pues yo ya así tener amistades con jefes guerrilleros, todo eso no. Yo no, porque eso era sagrado también. Ellos nunca se identificaban con cualquiera porque les daba miedo de que, por ejemplo, si yo me metía a charlar con uno de ellos, a veces la ambición de la plata o por cogerse de amistades al gobierno se avisa de a fulano de tal es guerrillero, fulano de tal es jefe de la guerrilla, fulano. No, eso no me ha gustado. Bueno, para la continuación del video vamos a pasar a otro tema, el cual es el asesinato de líderes políticos que hubo en Colombia entre la época de 1987 y 1995. Bueno, la pregunta es, ¿usted vivió alguna vez en el periodo de la época algún asesinato a algún líder político? Aquí había un líder que era Heraldo Romero.
Entonces él era el que unía a toda su gente, hasta yo estaba metido con él, porque él era un comandante, creo que era del M-19, que nadie se daba cuenta. Entonces era un político que dicen aquí que el político más grande que ha habido, y lo aumentan hasta hoy, que era Aldo Romero, pero a la hora del té yo creo que él llegaba y no hacía nada. Él lo que le gustaba hacer es manifestaciones con violencia, quebrando aquí los bridges, y yo me metí en una de esas. Cuando acabaron un edificio aquí en el Parque 20 de Julio, hubieron 3 muertos, porque el ejército y todo pues salía a controlar y apaciguar eso. Y nosotros metidos en eso, y yo gritando, apoyando, entrando a romper esos edificios, todo. Después ya reaccioné y dije, yo no tengo por qué estar en eso. Yo soy un trabajador independiente y no tengo que apoyar a personas que de pronto andan trabajando mal o quieren hacer violencia y todo eso, y la hicieron la violencia. Entonces yo me abrí de eso. Y usted, de todo lo que narró, de lo que me está contando ahorita, ¿cómo se sintió? ¿Cómo usted se sentía haciendo eso? Pues uno se siente mal. ¿No? Que es una cosa que uno vive de su trabajo, nunca ha necesitado de ellos. Y uno estar apoyando la violencia, no, eso es una cosa que no es para uno. La gente que de pronto no entiende, no comprende, gente que tiene sus mentes totalmente distorsionadas, son los que apoyan y ayudan a hacer violencia y todo. Una persona racional, una persona educada que tenga sus mentes bien, no se meten a ayudar a hacer violencia. Bueno, seguimos con otro tema, el cual fue el movimiento de los estudiantes para crear la nueva constitución política. ¿Usted vivió el movimiento de la séptima papeleta? La séptima papeleta. Sí. Pues la séptima papeleta es cuando los grupos estudiantiles se metieron a hacer su política, ¿no? Para de pronto ayudar a terminar cualquier cosa que hay de los políticos. Entonces ellos, como son personas educadas, ellos se daban cuenta y formaron su política estudiantil. Ahí fue cuando mermó un poco la violencia, porque las universidades eran las primeras que entraron a hacer esas políticas estudiantiles. Y desde ahí es cuando se empezó a que los jóvenes tengan derecho de dar su voto, y bajaron los años para votar, porque antes se votaba con 21 años, ahora es con 18. Entonces esos grupos estudiantiles han favorecido mucho a la política, ¿entiende? Y por último, ¿usted cómo vivió el cambio de la nueva constitución política en 1991? ¿En un cambio? Sí. ¿Por qué? De la constitución política. Por eso, pues hasta ahorita está más o menos. No está un cambio que se diga que, por ejemplo, el presidente que está ahorita, a pesar de que él era de un grupo guerrillero, está actuando en partes bien y en partes mal, como ser humano. Todo el mundo se equivoca, pero en parte más, él está haciendo un favor a Colombia. Él está ayudando a nosotros los de la tercera edad. Él hasta mermó la edad para que nos den la plata. Porque, por ejemplo, para recibir los 230.000 tenía uno que tener 80 años cumplidos. Él bajó, puso de 75 años y 70 las mujeres. Ahora ha bajado más. Ahora está recibiendo gente con 55 años, va a haber ya ese auxilio económico. ¿Entiende? Entonces son cosas, como todo ser humano, a veces tienen sus errores, nos equivocamos, ¿entiende? Pero él más tiene cosas buenas que cosas malas. Y durante toda su vida, desde que tiene memoria, ¿usted cómo se ha sentido en Colombia?
¿Ha tenido miedo? ¿Usted piensa que es un país en el cual la democracia es buena? ¿Es un país en el cual, o sea, las cosas fluyen? No, no, porque diga usted, desde que usted esté en su trabajo independiente, sus padres también han estado en eso. Yo tuve mi papá también, tuvo sus puestos, porque él era un liberal a morir, y tenía un primo hermano conservador en Pasto, el doctor Rogelio Bolaños. Él fue un político muy nombrado, muy excelente. Lo que le faltó llegar a ser el presidente de la República. Entonces él se encargaba de ayudarlo a mi papá con puestos aquí en el municipio. Pero mi papá poco le gustaba, tenía la misma idea mía. Él entraba y renunciaba, estuvo hasta de director de la cárcel. Estoy viendo, dice, lo de los presos, todos nos contaban nosotros que adentro se pelean, que se conoce uno. Él renunció. Y para cerrar, vamos a hacer una reflexión sobre todo el contenido de nuestro video y de lo aprendido pues hoy. ¿Usted qué reflexión le daría a la juventud actualmente? Y o sea, ¿qué les diría que como muchachos o como juventud que ahorita ya estamos entre los 17 a 18 años, que ya empezamos a dar un voto, digamos, empezamos a dar la participación por el bienestar de Colombia? ¿Usted qué consejo les daría a los muchachos y quizás a la ciudadanía completa de Colombia? Bueno, en primer lugar, la juventud de este tiempo ya tiene sus ideas distintas a la juventud que nosotros teníamos, ¿no? Pero yo le digo lo siguiente: cuando ustedes como estudiantiles, por eso ahí está lo de la séptima tarjeta, que habla que entró el estudiantil a las políticas para ver un cambio. Entonces, yo les doy una sugerencia, no soy consejero, una sugerencia sugeridamente, que tengan sus mentes abiertas y dispuestas para oír y escuchar, no cometer errores por amistades o por esto, porque es mi familia, me lleva a tal parte y demos el voto por él. No. Ustedes ahorita deben de darse cuenta, ponerse la mano en el pecho y no por roscas ni amistades decir voy a dar mi voto por tal persona, no. Y si es de darlo, se lo da, y si no es de darlo, no se lo da, porque eso nadie lo obliga ni nadie lo ve a uno si, por quién votó ni por nada. Pero si ustedes en sus juventudes, en esas mentes lúcidas que tienen, lo primero que tienen que hacer es primero abrir los ojos y darse cuenta, ¿qué es que voy a hacer? Si ven, es que la política a uno le ofrecen el cielo. Entonces uno piensa eso. Entonces dice, demos por fulano tal. Sí, se da el voto. Yo lo he dado y sigo dándolo. Pero a veces no nos cumple. Entonces, el comité estudiantil tiene derecho de ver bonitamente lo que va a hacer y lo que está haciendo. Es como por ejemplo ahorita los jóvenes están dañándose. ¿Con qué? Con la droga, con el bazuco. Y eso los lleva a la perdición, a perder su hogar, su familia, bueno, miles de cosas. Por eso también hay que ver, jóvenes, y hay que abrir sus mentes con quién se junta. Porque el que se junta con mala gente sigue esos mismos pasos. Y nosotros no debemos de hacer eso. Ustedes cuando tengan un amiguito, por más que lo quieran, y vean que él ya está portándose mal, denle consejos, denle sugerencias. Y si él ya no obedece, pero no sigan a hacer lo mismo. No ve que tomar, fumar, éxito, probar. Donde medio probó, ahí está el veneno. Es como inyectarlo. Entonces todo eso le viene a la juventud. Todo eso es lo que yo les sugiero, de que sean unos buenos jóvenes, no desperdiciar su juventud, hay que aprovecharla. Yo mi juventud la desperdicié con el alcohol, pero fui responsable, tuve mi hogar, tengo mi hogar, todo, pero no lo seguí como otras personas que
llegan a quedar en la calle. No, yo también tuve que darme cuenta que era lo que estaba haciendo hasta dejé de beber. Son 34 años que yo no les tomo un trago así me maté. Entonces, ese testimonio les doy para que ustedes no pierdan su juventud. ¿Por qué? Porque se han librado de cometer errores. Esa es la sugerencia que les doy como jóvenes. Que piensen, 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 piensen y nunca, porque cuando cometemos errores nos arrepentimos ya es tarde. Se recuerdan en una cárcel, en un hospital, en una iglesia, en el cementerio. Entonces todo eso debemos darnos cuenta y aprovechar la juventud y con lo que mi Dios los ilumine, mi Dios los ayuda, seguir sus carreritas. Si sus padres tienen para darles su carrera, sigan, o si no, con carreras nomás no se vive, se puede trabajar, se puede vivir, pero honesta y honradamente, y se vive lo mismo que una persona que tenga su profesión, su licenciatura en cualquier cosa de carreras. Ya, bueno, y finalizando con el video, esto sería la entrevista con quien es Carlos Bolívar Hernández. Pues no sé, darle las gracias a usted de antemano por colaborar con nuestra institución y ante todo con nuestra actividad. Sé que esto llegará quizás a más personas para que les sirva como reflexión o experimenten qué fue y qué es actualmente los conflictos, el Frente Nacional, etc. De antemano le damos muchas gracias a usted por la colaboración y pues ya eso sería todo. No sé si usted quiera dar unas palabras o ya finalizamos ahí. Bueno, yo en primer lugar les agradezco que me hayan tenido en cuenta para hablar un poquito de lo poquito que sé, ¿entienden? Pero yo lo único que les agradezco es que ojalá me sigan haciendo esas invitaciones, no tanto en cuestión política, sino en el diario vivir de uno, para yo darles unas sugerencias sobre el programa que yo estoy metido. Es un programa espiritual. Yo soy el que pertenezco al grupo de Alcohólicos Anónimos, llevo 24 años sin tomar un trago y ayudando a mucha gente. Entonces, nosotros damos conferencias en colegios, en universidades, en hospitales, en cárceles, en la policía, en los pueblos, en todas partes, previniendo el alcoholismo y la drogadicción. Entonces les agradezco y ojalá me tengan en cuenta para yo colaborar con un granito de arena de todo lo que yo sé, porque hay que tener para dar, y los testimonios de que uno anda bien sí se puede dar. Muchísimas gracias, don Carlitos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, para seguir con la continuación de este video, vamos a seguir respondiendo a las preguntas del documento. La pregunta es, ¿cuáles fueron las diferencias que nosotros encontramos sobre lo que dijo el autor del libro, Andrés Samper, y lo que dijo el entrevistador? Bueno, una de las diferencias fue que los movimientos armados o guerrillas estuvieron como concentrados en diferentes sitios del país. El entrevistador narró que él vivió aquí, en Ipiales, lo cual pues aquí los movimientos armados y las guerrillas no afectaban tanto. Afectaban más como en diferentes partes de Colombia, como en Putumayo, etc. Narrándonos una historia de lo que fue la vida de su hermano. ¿Cuál cree que es la relación entre el nivel educativo y los conocimientos de historia, y de qué manera cree que dichos conocimientos aportan en la toma de decisiones en un colombiano? Pues el nivel educativo es muy bajo, ya que él dijo que no había avanzado mucho en nivel educativo, pero lo que sí nos manda una participación democrática es lo que viene a ser las influencias desde las personas, no por conocimientos de institución o quizás por educación personal, sino por las influencias que tenemos de las demás personas. ¿La historia que aprendemos en los libros representa completamente la realidad vivida? Según la entrevista podemos decir que sí, que no, porque según el entrevistado, o sea, las afectaciones vienen siendo de una parte y no de otra. O sea, eso depende, o sea, en el libro nos dice o nos cuentan la narración, o sea, de un punto de vista del que lo contó, pero o sea, no incluye a todas las personas, sino que lo incluye él. Entonces puede decir que sí, que no,
ya porque estas cosas, o sea, las viví en una parte, pero en otras no, como que no hubo ese conflicto. ¿Cómo cambió su comprensión de la historia de Colombia después de esta actividad? Pues según los reflejos del entrevistado, fue algo muy similar de lo que él dijo en lo que vivió, a lo que dice en un libro. Pues no me cambió mucho el punto de vista, sino más bien me construyó para que yo dé a entender mucho más a fondo qué es la verdad colombiana. Y pues la verdad no refleja mucho cambio desde el tiempo de la antigüedad hasta el tiempo actual que estamos. No da mucho reflejo de cambio según lo que nos dicen en el libro y en la entrevista. Siguiendo con la pregunta de posición personal, bueno, para mí tal vez no cambió drásticamente, sino me cambió, o sea, como el pensamiento de conocer, o sea, cómo fue realmente Colombia, o sea, no quedarme solamente en lo que dice un libro, sino que aprender lo que me dice una persona que vivió en ese momento. ¿Cómo relaciona la violencia bipartidista, el Frente Nacional y la actual contienda presidencial? Bueno, se relaciona la violencia bipartidista con el Frente Nacional, ya que la violencia bipartidista fue la lucha de los partidos liberales y conservadores durante un periodo de tiempo y fue con la cual se dio la iniciativa a crear el Frente Nacional, el cual fue la unión de los dos partidos durante un periodo de 4 presidencias o 16 años. Esto también se relaciona con la contienda presidencial actual, ya que los partidos políticos actuales también luchan por su postura o por llegar al mandato del país. Con esto, en mi opinión, en la violencia bipartidista dio a crear el Frente Nacional, donde esto quería que liberales y conservadores, o sea, como que quedaran como que en paz, o sea, como que ya no hubiera tanta violencia. Pero esto como que al realizar esto, o sea, como que hubo más violencia y se crearon más partidos políticos donde fueron como excluidos a ellos. Bueno, y esto se relaciona ahora, ya que, pues, al surgir más partidos políticos, o sea, como que nosotros no sabemos por quién votar o que si realmente, o sea, nos van a cumplir con la palabra que ellos dicen. La violencia bipartidista dio a la creación del Frente Nacional, lo cual esto relaciona que ellos excluyeron algunos partidos políticos y pues en la presidencia actual se excluyen aún partidos políticos los cuales se quieren crear y dar ascenso y pues no pueden llegar a su perspectiva que quieren. Queríamos agradecerles a los tres pues porque fue un trabajo pesado y también pues al entrevistador que pues ya nos encuentra aquí. Y espero que a todos les sirva como de enseñanza todo lo que dijimos y pues nuestras reflexiones al final sobre este tema tan grande, el cual es la política en Colombia y los movimientos guerrillas y demás. Y gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Somos Institución Educativa Ciudad de Ipiales, forjando caminos de excelencia.